En fin. Oye, viendo la nota con la que abriste el espacio, yo sí creo que hay que ponerle nombre y apellido. Esto ya no es propiamente una agresión, sí tiene las características de un acto terrorista. No, un acto terrorista. Yo ya no sé cómo se le llama. No, es que así se le llama, porque técnicamente, o por lo menos en la literatura que ha explorado el tema en el mundo, desde, digamos, la Italia de la mafia en los años 60 hasta el terrorismo islámico y otras manifestaciones, siempre se ha dicho que los actos terroristas tienen como propósito generar alarma social y con esa alarma social tratar de que la autoridad retroceda. Es decir, provocar que la población se sienta insegura, se sienta amenazada y con eso provocar que la autoridad deje de hacer su trabajo, de alguna manera ceda. Son actos generalmente de propaganda. Si te fijas en las imágenes, no estamos viendo un coche bomba utilizado para una agresión, por ejemplo, para provocarle daño específicamente a alguien. Terror y mandar mensajes. Es un mensaje y así hay que empezarlo a calificar. No le debemos dar vueltas a las frases, a las palabras, a los conceptos. Tiene toda una lógica calificarlos como tal, porque al Estado le permite implementar otro nivel de fuerza, tomar otras medidas, recurrir a otros instrumentos. Lo que estamos viendo no solamente ya es una generalización de presencia criminal que está prácticamente tomando el control de plazas de pueblos enteros, sino ya estamos viendo a los criminales intentando que la fuerza pública se aparte de las poblaciones, los deje en paz, y es a través del miedo social. Entonces yo sí creo que hay que ponerle ese nombre. Adela, es terrible, y yo creo que el Estado está frente a un desafío no menor. Y en estas dos ciudades de Guanajuato que no estaban en el polígono de prioridades o en la lista de prioridades. En un estado, además, en el que ha venido escalando la violencia, entre otras razones, por el tema del huachicol, pero sobre todo porque ha sido un territorio que se viene disputando desde hace tiempo por los cárteles nacionales, Jalisco específicamente contra los cárteles locales. Unos cárteles que están muy arraigados en las poblaciones, que conocen bien el territorio y de alguna manera pues, ha sido el frente de batalla. Creo que hay ya una decisión, la estamos viendo. Yo creo que ya se acabaron los abrazos, aunque no lo han dicho, pero sí lo han hecho. Ya vemos más momentos o episodios de contención por parte de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército y la Guardia, cosa que hace unas semanas no veíamos. Y esto quizás es en respuesta a esta nueva estrategia, sí, ¿no? Sí, es justamente la reacción. Si tú le aplicas más fuerza por parte del Estado, hay una reacción por parte de los criminales. Y ahora la escalan precisamente para regresar al estadio en el que estaban, en el que pues, había abrazos y no balazos. Yo creo que esa es la explicación. El gobierno con esta nueva estrategia mete presión y las bandas criminales reaccionan creando alarma social para hacer retroceder a la autoridad. Creo que es lo que estamos viendo en este momento, Adela. Ahora, lo que estamos viendo en este momento también en el Senado de la República, ¿no? Durante la madrugada, fast track, senadores y aliados aprobando en lo general y en lo particular esto que hemos conocido ahora como la supremacía constitucional. ¿Qué tan grave es esto? No, gravísimo, Adela. Y si bien fue diluida la propuesta original, le quitaron algunas partes, ahorita te cuento qué le quitaron, pero lo más importante es qué le dejaron y cómo lo sacaron. Una pregunta rápida. Lo que yo entendí en un principio de lo que le quitaron es que la hicieron privativa solo de la reforma judicial. De toda reforma constitucional. ¿De toda reforma o solo de la reforma judicial? No. Reformaron la Constitución para que no quepa una impugnación ante la Corte contra una reforma constitucional. Déjame. Nos quitan derechos. Nos quitan derechos. Y además hacen otras barbaridades. Pero déjame regresar a un paso atrás. La Constitución no es solamente un documento solemne a la que le llamamos Constitución, no solamente es el documento más importante de nuestro orden político y social, de nuestro orden político.
no es relevante únicamente en la Constitución porque proviene de un acto constituyente 2016-2017, con Venustiano Carranza, desconociendo el gobierno espurio de Victoriano Huerta, haciendo una elección, una serie de personas que se reúnen en Querétaro y que aprueban una Constitución de la que todos nos sentimos muy orgullosos. Es un documento muy importante que establece quiénes son los poderes, cómo deciden, pero también establece qué derechos tenemos y cuáles son nuestras obligaciones. No solamente la Constitución es importante por el solo hecho de que le da, digamos, dibuja nuestra vida social. Es importante, le decimos la ley de leyes, porque no puede ser alterada por una mayoría temporal. Digamos que establece lo que la mayoría puede hacer, pero también lo que no puede hacer, ni siquiera por mayoría. ¿Y cuáles son las dos piezas que hacen que la Constitución no pueda ser alterada ni violada por una mayoría? Por cualquier mayoría. Sí, digamos. La de hoy o la del PRI de hace 30 años, la mayoría hoy de Morena o ninguna mayoría. ¿Qué hace que la Constitución no sea preservada frente a la acción de la mayoría? Básicamente dos características, Adela. La primera, que le llamamos rigidez. Es decir, para reformar la Constitución se necesita un procedimiento especial. Se necesitan mayorías de dos terceras partes en la Cámara de Diputados y en el Senado, y luego se requiere que una mayoría de las legislaturas de los estados aprueben esa reforma constitucional. Es un procedimiento más difícil que el procedimiento para hacer una ley. En el caso de una ley, pasa por mayoría en la Cámara de Diputados, pasa por mayoría en la Cámara de Senadores y se la mandan al Ejecutivo y el Ejecutivo la promulga y la publica. No es el caso de una reforma. Es un procedimiento más complejo. Y le llamamos a ese procedimiento reforma constitucional y al órgano o al conjunto de órganos que participan le llamamos poder reformador de la Constitución. Es un poder que regula la propia Constitución. El procedimiento de reforma está regulado en la propia Constitución y tiene condiciones formales. Mayoría calificada en una Cámara, mayoría calificada en la otra y mayoría de las legislaturas de los estados. Es un procedimiento distinto al de la ley. ¿Qué pasa? Decimos, cuando no se cumplen con esos requisitos para reformar la Constitución. Y viene la segunda característica. Cuando se viola la Constitución porque no se siguen los procedimientos, cuando un acto o una decisión la toma un órgano que no tiene facultad, se violan derechos fundamentales, garantías institucionales, nuestros derechos, las competencias de otros órganos, en fin. Cuando se viola la Constitución porque no se sigue a pie juntillas o se contraviene su contenido, sus procedimientos o la competencia de los órganos, recurrimos ante un grupo de órganos, los jueces de amparo, o bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le tocamos la puerta y le decimos, fíjate que este acto o esta norma es contraria a la Constitución, porque se violó el procedimiento previsto para su creación o porque contraviene un contenido de la Constitución, viola el derecho. Otro contenido. Por ejemplo, en el caso de la reforma judicial, decimos viola el derecho de las personas juzgadoras a su trabajo, pero también viola el principio de independencia porque el hecho de que los tres poderes propongan quién va a las urnas, todo lo que ya hemos discutido. Entonces, la rigidez, que la Constitución se tiene que modificar según un procedimiento establecido, y la supremacía, es decir, ningún órgano, sea mayoría o no sea mayoría, no puede violentar ni los procedimientos ni los contenidos previstos en la Constitución. Eso es la supremacía. ¿Qué intentaron estos bárbaros? Presentaron una iniciativa para decir, bueno, ni el amparo, ni las acciones, ni las controversias constitucionales proceden contra una reforma constitucional. Rápidamente. Tan sabían que la Corte tenía competencia. Que están reformando la Constitución. Que están reformando la Constitución. Sí, como ellos han venido diciendo, no se puede impugnar, controvertir una reforma constitucional. ¿Para qué hacer? ¿Por qué diablos hacer una reforma que dice lo que supuestamente ya se dijo? Okay. O ya estaba muy claro. Okay. Es cierto que existe en la ley de amparo una regla
que establece que el amparo no procede contra reformas constitucionales. Le llamamos causal de improcedencia. Es lo que han estado diciendo el artículo 61. Ahora llevan esa causal de improcedencia en la Constitución. ¿Pero por qué se ha discutido que el amparo, y hay varios precedentes, el amparo sí procede contra reformas constitucionales? Precisamente porque el derecho ha evolucionado y en el 2011, lo recordarás bien, Adela, reformamos el artículo 1 de la Constitución y establecimos el principio pro persona. Y además abrimos nuestro sistema jurídico, nuestro conjunto normativo a los tratados internacionales que establecen derechos. Entonces cambió el paradigma. Y a partir de entonces se discute si hay un derecho también individual a poder controvertir una reforma constitucional a través de la acción que tenemos todas las personas, que es un juicio de amparo. Y por lo menos se ha aceptado que sí procede el juicio de amparo contra el procedimiento. De hecho, una laureada tesis de licenciatura del señor Saldívar. El señor Saldívar justamente alegaba que el amparo sí procede en materia de reformas constitucionales. Bueno, entonces esa discusión, digamos, larga, se mete a la Constitución. ¿Para qué? Para frustrar la discusión que se está dando hoy en la Corte, porque hay varias impugnaciones. No solamente hay amparos promovidos por jueces, hay amparos promovidos por legisladores, por ciudadanos, por asociaciones de juzgadores. Hay acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos, porque son reglas electorales. Hay controversias constitucionales promovidas por estados de la República, caso concreto de Guanajuato, y entiendo que Chihuahua ya también presentó alguna controversia constitucional. Los jueces y magistrados le han pedido a la Corte que con fundamento en una facultad que está en la ley orgánica, que se pronuncie sobre si se violan o no el principio de independencia judicial con este modelo que incorporaron o que en mal momento legislaron. Entonces hay varias controversias en marcha, litigios en marcha. Sí. Y yo creo que empezaron a ver la mayoría oficialista el riesgo, que tenían razón. Y yo creo que lo que detonó es porque fue una iniciativa que operaron en 48 horas, menos de 48, rapidísima. Y otra vez esta semana. Y otra vez salió por un voto en ausencia de la oposición. Pero bueno, esa es una discusión distinta. Y es una discusión importante, perdón que haga el paréntesis, porque por ahí dicen e insisten que el pueblo les dio la mayoría calificada para hacer lo que se les dé la gana. Y eso no es cierto. No. Están sacando las votaciones para reformar la Constitución con un voto o dos votos o ausencias o combinaciones de ausencias de tránsfugas con votos de miembros de otros partidos políticos. No es cierto. Quién sabe cómo ni qué lo explica. Pero hay varias controversias. Y creo que lo que detonó, Adela, fue el hecho de que se presentó antier se hizo público un documento muy interesante firmado por 50 académicos, no solamente mexicanos, sino también del hemisferio. Hay algunos norteamericanos, argentinos y demás. Pero del continente. Sí, el del continente, el documento se llama Amicus Curiae, es una figura, amigos de la Corte. Y es un instrumento a través del cual se le aportan a las Cortes Constitucionales argumentos. Es un documento verdaderamente robusto que hace una revisión no solamente de la literatura más autorizada sobre el problema de la inconstitucionalidad de reformas, sino que también hace la revisión de cómo están decidiendo otros países, Colombia, Brasil, Turquía, en fin. Y llega a la conclusión de que es un debate contemporáneo que está teniendo soluciones en el sentido de que las constituciones tienen un contenido que no puede ser alterado a través del propio proceso de reforma constitucional. Lo que le llamamos la estructura básica, el corazón, el alma, la esencia, el coto vedado, lo que no puede ser modificado por el revisor de la Constitución. Lo sagrado, exactamente, lo sagrado. Y entre lo sagrado están obviamente los derechos fundamentales de las personas, el principio de división de poderes y también la configuración
de un poder judicial que protege los derechos y que también hace valer el principio de división de poderes. Entonces, yo creo que ese documento, insisto, muy robusto, generó una enorme preocupación. Y yo creo que se empezaron a ver en el escenario de que la Corte pudiera escuchar esos argumentos y resolver en sentido favorable la invalidez de la reforma constitucional. Y entonces por eso hacen esto. Pero en el intento trataron de hacer otra barbaridad. Afortunadamente creo que hubo una rebelión ahí interna y lo quitaron. En el 2011, con la reforma en materia de derechos humanos, incorporamos lo que yo ya decía, se denomina el principio pro persona. Siempre que decida en favor de la máxima realización de los derechos de las personas. Y ese principio tiene ciertos desdoblamientos. Por ejemplo, el principio de no regresividad. Ninguna norma o un acto puede hacer retroceder en los derechos que ya tenemos, para decirlo pronto. Como diría el clásico, lo caído, caído, en términos de derechos. Entonces, lo que se da no se quita. Lo que ya no se quita. Si tenemos una libertad, un espacio de libertad ya garantizado, no nos lo pueden acotar. Y eso también tiene que ver en derechos sociales, esos derechos que atienden las necesidades básicas de las personas. Lo que yo ya tengo no me lo puedes quitar en concepto. Pretendieron poner un remate. Y un remate verdaderamente perverso. Y es que no puede haber análisis de convencionalidad por parte de nuestros jueces. ¿Qué significa esto? A partir de la reforma del 2011, tú podías discutir ante un juez de amparo o ante la Corte que un acto, una norma viola un derecho que si no está en la Constitución, pero sí está en un tratado internacional, vale como si fuera un derecho legislado en nuestro país, en nuestro derecho nacional. Que suscribimos un tratado internacional. Porque al haber suscrito el tratado internacional y en la medida en que el artículo primero reconoce esos derechos como parte de nuestro sistema legal, en ese momento puedo invocar ese derecho de fuente convencional, ese derecho que está en un tratado internacional. Voy a poner el ejemplo concreto. Nuestra Constitución establece el arraigo. Y para los tratados en materia de derechos humanos, el arraigo es contrario al principio de presunción de inocencia. Y hubo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que el arraigo es contrario a los tratados internacionales. Pero el arraigo está en nuestra Constitución. Entonces se plantea el problema de qué pasa si un derecho o una interpretación de un derecho en un tratado internacional es contrario, se contradice con el contenido de nuestra Constitución. Y ahí empieza otro debate, que ha tenido muchísimos desdoblamientos hasta el grado en que la Corte dijo, bueno, favorezcas el derecho de fuente internacional, pero si hay restricción a nivel de nuestra Constitución, pues ahí vamos viendo. Y es una discusión. Le quisieron quitar, otro ejemplo concreto de eso es prisión preventiva oficiosa. Como sabes, hubo una condena internacional porque pues, la prisión preventiva oficiosa es contra la presunción de inocencia. Hubo una resolución que nos obligaba, pero como tenemos la prisión preventiva en la Constitución y además hay iniciativas para seguirle metiendo cosas a la prisión preventiva, ahí está la contradicción. Cada vez es más grande el catálogo. Cada vez más grande el catálogo, pero ese catálogo, esa norma constitucional que regula la prisión preventiva, es contraria a un derecho fundamental que ya fue sancionado, sentenciado por un órgano del orden internacional. Entonces, esos debates están ahí. Le quisieron quitar, fíjate nada más, le quisieron quitar al principio pro persona, al artículo 1, o ponerle una regla: nunca podemos apelar a los derechos fundamentales consignados en los tratados internacionales, y prácticamente las resoluciones de los órganos internacionales en materia de derechos humanos aquí no valen. Prácticamente nos sacaba a México, nos sacaba de estos tratados, de la alianza civilizatoria de los tratados de los derechos humanos en fuente convencional. Entonces, así andábamos. Afortunadamente se la quitaron, pero dejaron esta barbaridad. Ahora, yo creo, Gabriela, que sí vieron que había materia para la Corte. Que había materia para la Corte.
y también creo que están viendo que puede haber materia para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esa es otra discusión. Una vez que resuelva lo que resuelva la Corte, termina la cadena de impugnaciones dentro de nuestro país, dentro de nuestro sistema de justicia, se abre la posibilidad de ir al sistema interamericano de derechos humanos, que terminará en una condena al Estado mexicano, sobre si la reforma judicial es contraria o no a los principios o al corazón de la Constitución, ese que no puede modificar nadie. Yo creo que esta reforma que van a pasar, que aprobaron ayer en la noche en el Senado y que pasará a la Cámara de Diputados, y si sigue su proceso legislativo, también es impugnable, ¿no? Sí, claro. También es impugnable porque, por un argumento muy sencillo, ¿puede la Constitución querer que nunca tengas tú o alguien la posibilidad, el derecho, la facultad de impugnar una reforma constitucional? ¿Qué pasa si el día de mañana la mayoría, ellos dicen que no lo van a hacer? Pues yo ya en la historia he visto muchas de estas cosas. Esto no es un asunto de fe. Sí, esto no es un asunto. ¿Qué pasa si mañana restablecen la pena de muerte? Y de alguna manera se dan cuenta que es muy difícil lo que está pasando en materia de seguridad y violencia y que es necesario ya tratar de cambiar los incentivos del crimen, etcétera, y dicen ya no hay otra pena de muerte. Y entonces hacen un procedimiento para restablecer la pena de muerte en nuestro país. Con base en esta reforma, la que están tratando de pasar, no podríamos ir inapelable. No podríamos ir a combatir eso. No podríamos. Voy a poner peor el ejemplo, todavía lo voy a complicar más. ¿Qué pasa si la mayoría dice, bueno, ya no necesitamos a los tránsfugas, ya no necesitamos a nadie, vengan los que vengan, digan lo que digan? Para mí, la reforma constitucional se aprueba, pues no con mayoría de 2/3 partes, sino con mayoría simple. Con los de Morena no más. No necesitamos nadie más, ¿sabes? Lo paso con el 50% más 1 de la Cámara de Diputados, con el 50% más 1 de la Cámara de Senadores. Y es más, ellos, ni voy a las legislaturas de los estados. Sí, ¿para qué? Ya ni voy, ¿para qué? Sí. Ya lo decidimos y aquí. Hago esa reforma nos ahorramos el trámite. Bueno, fíjate nada más. Si pasara ese absurdo, no podríamos ir a ningún lugar, a denunciar que se violó el procedimiento. Entonces, por la supremacía. Porque ya no hay medio de impugnación. Inapelable, está porque nos pusieron en la Constitución que haya sido como haya sido. No es una cosa menor. Esto es como decir que la mayoría temporal, la que tienen hoy, la del 54% de los votos que se convirtió de manera fraudulenta en 34% de la representación, ya puede hacer cualquier cosa con la Constitución. Violando el procedimiento, haciéndolo, observándolo o no observándolo, poniéndole lo que quieran o quitándole lo que quieran a la Constitución. A nosotros no nos dijeron, me refiero al pueblo de México, a los ciudadanos, no nos dijeron que el plan C se trataba de eso. El plan C no es el plan alterno a las reformas que intentó hacer López Obrador. El plan C en realidad es el plan de cancelar la Constitución. Y la Constitución, insisto, no es nada más un documento solemne que le da forma a nuestro gobierno y a nuestros derechos. Es la norma jurídica que podemos usar para defendernos de los actos del poder público, los actos legislativos o los actos administrativos. Y me regreso un pedacito porque esto ya trae un poco de historia. Recordarás que cuando se emitió la suspensión de amparo por parte de la jueza de Veracruz, que ordenaba que se bajara de la publicación del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial. ¿Y qué vimos? Vimos a la jefa del Estado mexicano, a la presidenta de la República, en una mañanera diciendo desacato esa sentencia porque a mi juicio ni siquiera existe. No es que estemos en desacuerdo con
la competencia del juez, que estemos en desacuerdo con los argumentos suspensionales, lo que tomó en cuenta la juez para emitirla. Simplemente, para mí, es como si no existiera. Una suerte de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque es que para mí la ley es muy clara y la señora ni siquiera debió de haber admitido el amparo. Que en todo caso tenía un recurso. Tenía un recurso. Pero fíjate la perversidad. Admite el amparo la jueza, emite una suspensión provisional. Sí. Esa suspensión provisional va destinada al Ejecutivo y al Legislativo, a los que participaron en el proceso de reforma constitucional. Nadie de los poderes señalados en el amparo como autoridades responsables, nadie la impugna. ¿Por qué? Porque ni siquiera querían reconocer su existencia. Sí. Dicen que a ellos no les... Para eso es como si yo le presentara una carta de amor ahí, hace cuenta. Es la nada jurídica para ellos. La Fiscalía General de la República, entiendo, impugna la suspensión provisional. El tribunal colegiado le responde que no tiene interés. La jueza, en consecuencia, emite la suspensión definitiva, que tampoco impugna. Pero no impugnan por la razón política de que para ellos esa resolución no existe. ¿A qué pierdo mi tiempo no si existe, esto no existe? No existe. Y esa es la razón por la cual quedó vigente esa suspensión. Ahora, ayer también la consejera jurídica, Ernestina Godoy, envió una consulta. Esa es otra que yo no entiendo, explícame. Al Congreso de la Unión. Yo sí la entiendo. Preguntándole, sí, ya sé, por eso estás aquí, preguntándole al Congreso de la Unión si la presidenta debía o no eliminar la reforma judicial del Diario Oficial, y le contestan que no, pero ellos los legisladores, tienen competencia para decir si sí o si no. Este es como aquella imagen de que cada vez que para salir de un hoyo cavan, lo hacen más profundo. Sí. Mira, ¿qué pasó, Adela, en ese caso? Pusieron a la presidenta en voz de la presidenta. Porque no pusieron al abogado, a la consejera jurídica, ella. Al coordinador de política y gobierno, al señor Saldívar. No pusieron ahí a cualquiera. Pusieron a la presidenta de la República a decir que ella no va a acatar. Es decir, cometió un delito. Y entonces seguramente ya se sentaron y dijeron, caray, válgame Dios, y si las cosas cambian, y si en el futuro, y estas cosas, si se declara inválida otro gobierno, bla, 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 bla. Entonces se dieron cuenta de lo que había sucedido. Y entonces yo me imagino esa mesa, levantó la mano alguno, oiga, pero es muy fácil. ¿Cómo hacemos para que diluir la responsabilidad por haber desacatado una suspensión en materia de amparo? Que además no solamente es delito, también implica la destitución. Probablemente no se lo hagan a la presidenta hoy, pero sí es un delito que en algún momento... Puede llegar ahí está, el delito cometido en flagrancia desde la mañanera. Entonces me imagino que ahí hay un ocurrente, le dijo, oiga, presidenta, ¿qué le parece? En la Constitución hay una figura que se llama la interpretación auténtica. Y a ver, ¿en qué consiste eso? Mire, lo que pasa es que dice la Constitución que para hacer, modificar o interpretar leyes, el Congreso tiene facultad. A ver, cuéntame eso. Sí, mira, ahí está en el artículo 72. Caray, entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Como usted ya desacató, ya tomó la decisión de desacatar, ya se cometió el delito, vamos a usar esa facultad, vamos a pedirle al Congreso para decir que usted actuó bien. Y con eso pues le limpiamos la responsabilidad o la compartimos con el Congreso. Con el Congreso. Entonces, yo creo que eso es lo que están haciendo. Digo, no lo fundamentan así porque hasta para eso son descuidados. La mandan, entonces ahora ya la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le dice, la presidenta actuó bien. Ya no lo dice ella solita, lo dice el Congreso. El Congreso de otro poder le dice. ¿Para qué? Pues para de alguna manera corregir, subsanar el enorme error de poner a la presidenta de la República en desacato y en violar la ley. En violar la ley y ponerse en el supuesto de una suspensión incumplida que está dirigida a ella. Porque además la pusieron a ella en una presentación y citó el artículo 61 y dijo, me vale y no la voy a acatar. Creo que no le están ayudando a la presidenta de la República en la conducción de esto. Incluso creo que la están enredando. Fíjate lo que pasó nada más en esta última semana. Desacata.
reforman la Constitución para que nadie pueda controvertir la reforma de la Constitución. Sí. Prácticamente destruyen la rigidez, lo que platicaba al principio, y la supremacía de la Constitución. Y no solamente eso, frente al desacato, ponen al Congreso a limpiar el desacato. Yo creo que ahí hay una enorme irresponsabilidad, no quisiera decir impericia, en quien está asesorando y aconsejando en materia jurídica a la Presidenta de la República. Andrés Manuel López Obrador, frente a suspensiones que le dolieron en el alma, como por ejemplo la suspensión que paralizó su política en materia energética. O por ejemplo, el amparo que le dolió en el alma, que le permitía a Xóchitl Gálvez el ejercer el derecho de réplica en la mañanera. Y así muchas suspensiones, las suspensiones del Tren Maya porque no había estudios técnicos o medioambientales. Suspensiones que le dolían en el alma a López Obrador. Y por lo menos decía, las acato, pero las combato. Y luego hasta les ponía una bailada a los pobres jueces y magistrados que las dictaban, enseñando sus cuentas, exhibiendo su pasado, exhibiendo hasta sus calificaciones. Pero no desacataba. Andrés Manuel, no recuerdo que Andrés Manuel haya desacatado alguna suspensión. Ni tampoco recuerdo. Sí se fue durísimo exhibiendo a jueces y magistrados, incluso les mandó la UIF, abrieron investigaciones, fueron al Consejo de la Judicatura. Pero el acto de desacatar una suspensión, yo no recuerdo habérselo visto a López Obrador. Y la presidenta, en menos, ¿cuánto lleva de gobierno? 2 meses. No, pues el 1 de octubre apenas vamos un poquito, ¿no? Menos 25 días. Sí, en 25 días... En 25 días ya desacató una suspensión y ya emprendió una reforma constitucional que prácticamente hace nugatoria la posibilidad, uno, de que la Constitución subsista como esa norma que nos organiza y establece nuestros derechos y disciplina el poder, y por el otro lado, que hace imposible que nos podamos defender frente a la mayoría, hoy temporal, hoy falsa, porque no es cierto que tienen la mayoría calificada, que pueda eventualmente destruir la esencia de la República. Ahora, esta reforma de la supremacía está blindadísima. Yo creo que sigue la misma suerte que las reformas constitucionales. O sea, es la misma discusión. Porque es incontrovertible, hasta donde entendemos. Yo creo que sigue, el argumento es exactamente el mismo. Esta nueva reforma, la que trata de blindar las reformas de impugnaciones, yo te diría, no violenta un principio esencial de acceso a la justicia, el derecho que tenemos de acudir a un juez cuando algún acto de autoridad, incluido el de reforma constitucional, violenta nuestros derechos. Yo creo que es parte inherente al corazón, al alma del Estado de Derecho, que exista un recurso efectivo. O ya no podemos, sería muy fácil, fíjate, sería muy fácil para que no exista un recurso, pues simplemente le llaman reforma constitucional a todo. Sí, claro, no hay leyes. ¿Por qué no en lugar de ya no legislemos a través de ley ordinaria? Vamos a hacer reforma constitucional en materia de expropiaciones. Pues ya, como es reforma constitucional, porque así le denominamos, y tiene la mayoría para hacerla, y como puedes violar el procedimiento y no pasa nada, mejor llámenle reforma constitucional a todo y no tendríamos nunca un recurso efectivo para combatir eso. No es menor el problema, pero el argumento es el mismo. Esta es una reforma constitucional, otra reforma constitucional, que cancela el principio de acceso a la justicia, ¿no? De poderme defender ante un tribunal. Sí, pues es exactamente el mismo. Esta reforma, a mi juicio, a la medida en la que me quita la posibilidad de recurrir a un juez para combatir una reforma constitucional, viola la estructura básica de la Constitución, luego entonces es inválida. Yo creo que es exactamente el mismo problema, sin perjuicio de que desde el punto de vista político, pues es el reconocimiento más claro de que no tienen razón. Si intentan una reforma constitucional para supuestamente decir en la Constitución lo que era evidente a la inteligencia y al conocimiento, al entendimiento, que
que no cabe combatir una reforma, pues no estaríamos en esta discusión. Sí. Lo que sí, independientemente de todas estas cuestiones técnicas, querida Adela, yo sí ya veo con mucha preocupación lo que está pasando. Llevamos, insisto, 25 días del gobierno y ya pasaron muchas cosas que no se las... que eran... A ver, que podríamos incluso esperarlas de López Obrador, pero que ni López Obrador se atrevió con todo lo que López Obrador significaba o ha significado en este país. Sí. Su lucha histórica, la forma en la que ganó la elección, su carácter, su trayectoria personal su estilo personal voluntarista de gobernar. ¿Dónde están los moderados empoderados? ¿Dónde están los que pueden hacer reflexiones en esto? Bueno, ¿dónde está la oposición también? Creo que sí, yo, a ver, ayer yo vi una buena defensa y casi impiden que se haga la reforma porque les faltaban votos y ahí hubo una ausencia que tienen que explicar. Pero casi no pasa. No pasa. Y de hecho, algo sucedió, y me refiero internamente, porque el propio coordinador de los senadores de Morena corrige la reforma. Me imagino que hubo alguna sublevación de las organizaciones de la sociedad civil cuando vieron el esperpento del primero constitucional, porque es un esperpento. Ahora, cuando el coordinador de los senadores de Morena sale a explicar, ¿no?, y a corregir, él dice que esta supremacía constitucional solo es aplicable a la reforma judicial. No, es porque... Pero no está especificado. Y si yo... No, es hasta donde entiendo, como quedó el dictamen, es una regla para toda reforma constitucional. Para toda reforma. Es reforma en el cuerpo de la Constitución. Ahora, vamos a suponer que esa es la intención, blindar la reforma judicial. Pues entonces están haciendo una norma privativa para un caso ya, o sea, técnicamente sería un verdadero absurdo. Tú no puedes poner un transitorio que diga, bueno, solo este asunto no se puede impugnar por nadie. ¿Para qué lo pones en la Constitución en todo caso, si es para un asunto? Pero no tiene ningún sentido porque no puede legislar. No puede el legislador establecer una condición específica que solo sea aplicable a un proceso en lo particular. Ahora, tú acabas de decir que va a seguir la misma suerte que las anteriores. ¿Cuál es esa suerte, Gil? Porque yo creo que con independencia de que diga no procede el amparo, no procede la acción de inconstitucionalidad y no procede la controversia constitucional, yo creo que hay que plantear que justamente la reforma, esta segunda reforma, está violentando un principio básico de acceso a la justicia, de un recurso judicial no pasa efectivo. Nada. O sea, ya vimos que no pasa nada. La Corte ¿Y qué está haciendo la Corte? Mira, están admitidas todas. Sí. Y hay un cuarto elemento, porque, bueno, ya lo referí brevemente. Hay juicios de amparo, hay acciones de inconstitucionalidad, hay controversias constitucionales, pero también hay lo que llaman una consulta de las del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que son las controversias que plantean los jueces y magistrados que ya fueron admitidas. Y son 4 procedimientos distintos que están en la Corte. También podría plantearse una controversia igual, como la del artículo 11, con respecto a esta segunda reforma. El dilema, porque es un dilema, de no fácil solución. A ver, sí. La Corte tiene la posibilidad de invalidar la reforma judicial con el riesgo de que el poder público, la mayoría oficialista, el régimen Morena, la presidenta, el Congreso de Morena, el Congreso de la Unión controlado por Morena, desacaten la resolución. Así que la Corte alcance los 8 votos y digan la reforma judicial es inconstitucional, luego entonces queda sin efectos. Se invalida, se expulsa del orden, como si no hubiera pasado. Sí. Y regresamos a donde estábamos, antes de la reforma. Con el riesgo de que la presidenta se aviente otra mañana y diga, pues no la acato. Si estamos en ese supuesto, se acabó la Constitución de 1917. Es la ruptura del orden constitucional.
es una rebelión no armada. Que se crea un constituyente. Se interrumpe la Constitución, estaremos en una Constitución que ya no será la del 17, será otra, será la voluntad prácticamente discrecional de quien hoy tiene el poder, el dominio y la coacción, es decir, quien puede imponer por la fuerza su voluntad. Y por eso la Corte, me imagino, que tiene ese dilema. Porque en cualquier circunstancia normal, donde hubiese un compromiso ético de cumplimiento de las resoluciones judiciales, ese dilema no existiría. Claro. Si sabes que, les guste o no, van a cumplir la decisión de la Corte, aunque lo impugnes después y repongas, o vuelvas a empezar, etcétera. Sí. Si sabes que los demócratas, hay demócratas del otro lado de la mesa que están dispuestos a aceptar las reglas del juego, incluida la regla del juego que establece que la Corte tiene la última palabra. Si sabes que hay demócratas enfrente, no tienes este dilema. Lo que yo creo que ya sabemos todos, porque lo hemos visto, es que no hay demócratas del otro lado de la mesa y que sí están dispuestos a desacatar una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Has llegado a pensar que no traen los 8 votos de los ministros? Y esa es la otra cosa. Pues, claro. Por eso te digo que hay un dilema ahí, ¿no? El otro dilema, eso implica que se acaba la Constitución y se acaba la Corte y se acaban muchas cosas. Pues imagínate una Corte que no puede sostener la ejecución de su resolución. Del otro lado está la posibilidad de que no se alcancen los 8 votos. Que una mayoría, 7, 6, resuelva que es inconstitucional, que tiene una serie de vicios, que si el procedimiento, que si viola la estructura esencial, o incluso si es procedente o no es procedente, que es una cuestión previa, ¿no? Se puede dar el escenario de que una mayoría diga ni siquiera es procedente el recurso, ya no entrar si hubo violaciones al procedimiento o si el contenido contraviene otros contenidos, que es improcedente cualquiera de los medios de impugnación que han sido interpuestos, de los juicios. No se alcanza la mayoría, la reforma judicial, como diría la clásica, pervive. Sí, exacto. Y es ley. Es ley vigente, vinculante, obligatoria. Las nuevas reglas del juego. Es decir, tendría que ser sería parte de la normalidad, lo que norma la realidad hacia adelante. Y entonces ahí viene la decisión de qué vamos a hacer con esas reglas. Por eso pues, hay quienes pensamos que si eso sucede, pues tenemos que participar, organizarnos y contestar al desafío electoral por la vía de la razón, de la inteligencia, de la participación. Que es lo que muchos ya empezaron a hacer. Es lo que ya empezaron a hacer. Adelantándose a lo que pudiera ocurrir. Y por eso yo he dicho, tú sabes que yo anuncié ahí que le entraré. No, ahí no, aquí. Aquí, ahí no. 3 veces ya. Oye, pero ¿por qué? Porque a mí me preocupa una cosa, Adela. Mira, probablemente la Corte resuelva en el sentido que sea hacia noviembre, finales de noviembre, en algún momento de noviembre. Quizá demasiado tarde para que se puedan inscribir más candidatos. Sí, claro. Porque el plazo corre a partir del 5 de noviembre y termina el 24. Entonces, probablemente la Corte termina validando que la reforma judicial, pues sí es. Y ya no hay plazo para que se inscriban los que se pueden inscribir. De hecho, por ejemplo, los jueces y magistrados, ministros en ejercicio, los que están hoy actuando, ya tienen que resolver antes del 31 de octubre si se van con su liquidación o si se presentan a la elección, que no es un dilema fácil. Imagínate, tienen 30 años trabajando y tu dilema es, tu disyuntiva es, me voy con el reconocimiento parcial de todos esos años en ejercicio de una profesión, me dan mi liquidación, con eso podré afrontar unos meses. Tengo que cumplir la inhabilitación de ley porque no pueden litigar en un periodo que prevé la propia ley de responsabilidades, tendrán que buscar hacer otra cosa. O bien
corren el riesgo de presentarse a la elección con reglas difíciles, inequitativas, árbitro capturado, los siervos de la nación enfrente, un chorro de incertidumbre sobre cómo se va a llevar la elección, etcétera. Y además, con el pequeño problema de que tu participación en esa elección la vas a tener que pagar con tu propio dinero, porque no te permite la ley recibir financiamiento, que alguien te apoye. Entonces, tú vas a tener que pagar tus viajes, tú vas a tener que pagar tus eventos, en fin. Entonces, no es una disyuntiva sencilla para jueces, juezas, magistrados, magistradas que llevan muchos años en el ejercicio de la profesión y que, por cierto, nada saben de elecciones porque no está, hacer proselitismo no está en la caja de herramientas, en su ADN, en el perfil. Estaba su preparación. Su preparación es estudiar la demanda, estudiar la contestación, revisar las pruebas, ponderarlas, argumentar y darle la razón a un lado o al otro. Ahora, ¿qué pasa con las condenas o sentencias, no sé cómo se llamen, internacionales? Esas vendrán después. Pero son condenas de un Estado, son condenas hacia el Estado. Sí. Que en estricto sentido se tienen que adoptar. Incluso las resoluciones, las sentencias interamericanas fijan los efectos. Por ejemplo, en algunos casos, dan un plazo para que se legisle, para que se modifiquen las reglas, etcétera. Pero se juega en el ámbito, la ejecución se juega en el ámbito del derecho internacional, de las reglas del derecho internacional. ¿Y cuáles son las sanciones del derecho internacional? So pena de... las represalias típicas del derecho internacional, por ejemplo, que te expulsen de los organismos, te suspendan. Puede haber, es raro, pero incluso se pueden activar represalias comerciales, en fin. Y la máxima represalia en materia de derecho internacional, que es la guerra, pero pues no estamos en esa lógica, ¿no? Pero sí puede haber consecuencias en el derecho internacional, en las relaciones de México con el mundo, que pueden ser débiles, que pueden ser de largo plazo, a veces poco eficaces para cambiar una realidad en el corto plazo. Pero esto que estamos discutiendo ya se mueve en el terreno de lo fáctico, ¿no? Ya no estamos discutiendo sobre racionalidades o normas, consensos preestablecidos, aceptados por todos. Ya estamos bordando de qué pasaría si desconocen la resolución de la Corte. Entonces, ¿qué pasa? Yo estudié esos escenarios teóricos cuando estaba en la carrera. Claro. Nunca me imaginé que pudiera ser un problema jurídico y político que me tocaría ver de frente, ¿no? Estudiábamos qué había por encima de la Constitución, cómo se dio, por ejemplo, el constituyente el 16 y el 17, después de la ruptura del orden constitucional, cuando Victoriano Huerta, si bien llega al poder por una vía fraudulenta, pero pues había un mecanismo. Claro. El gobernador de Coahuila emite una circular y dice, yo no reconozco ese gobierno, y viene la lucha constitucionalista. En fin, son cosas que parecían de almanaque, pero hoy están ocurriendo. Hoy están ocurriendo. Déjame decirte esto que acaba de ocurrir. Dice, a ver, creo que está explicado aquí. Hace unos minutos, derivado de lo que calificaron como una inacción por parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz realizaron ya una lista de 5 nombres que podrían conformar el comité de evaluación marcado en la reforma judicial. Entre ellos está Leoba Castañeda, Ruth Villanueva, Silvia Ortiz, Raúl Plasencia y Manuel Becerra. Creo que eso fue un lance político. El transitorio segundo de la reforma es muy claro. El comité de selección lo tiene que decidir el pleno de la Corte por 8 votos. La mayoría otra vez. 8 votos. No es que 2 puedan, a lo mejor están proponiendo algunos nombres. Sí, pero 2 no pueden 2. El procedimiento no está regulado cómo van a elegir al comité de selección. Exacto. Solamente pero tiene que pasar por la mayoría. Tiene que pasar por el pleno y es un... Híjole, pues uno de los escenarios es que haya uno de estos 8 ministros que pase al otro lado. Un escenario es que no se alcance la votación calificada de 8 votos.
Un escenario también es que la Corte no resuelva antes de la salida de Luis María Aguilar. Exacto. Ya con la salida que está prevista para finales de noviembre. 10. Sí. Eso implicaría que habría una Corte de 10 y con tres personas, 3 ministras, pues que han expresado que sintonizan un poco con la argumentación de la mayoría política en el gobierno. Entonces, pues eso son muchos escenarios, ¿no? No es la Corte creo que debe resolver cuanto antes lo que en conciencia crea que debe. ¿Por qué no lo está haciendo? No lo sé. Yo creo Por el dilema. Yo creo que está el dilema. Es el dilema. Además, son muchos juicios. Tienen plazos de instrucción, muy importante. Ahí se presenta la demanda, se le tiene que correr traslado de la demanda al demandado, formular contestación. O sea, no es tiene que cumplir un proceso. La Corte ojalá resuelva pronto y le ponga la presidenta punto dijo final que a no esta le había discusión. llegado, que le llegó un QR, que no. Y ayer yo entrevisté a la jueza, Nancy, de Guanajuato, y dijo, no, nosotros no mandamos ningún QR, ¿no? Sí. Así no es. No, así no es, o sea, con un QR, ¿no? Les notifican. Le notifican. Y entonces, pues, que estamos en una crisis constitucional, sin duda, Gil. No quererle llamar así. Estamos en una crisis constitucional. Que puede ser más aguda, sí. Que puede puede terminar en ruptura constitucional, sin duda. Hay crisis desde el momento en el que la jefa del Estado mexicano dice: un juez no me puede a mí dictar nada, ¿no? Y por ahí he escuchado... Y por ejemplo, esto de que hicieran la consulta al legislativo. Es para lavar cara del desacato. Ya no lo digo yo de manera voluntaria, sino ya ven, el Congreso, las 2 cámaras emiten y yo creo que es lo que están pensando, una interpretación auténtica de los alcances de un dispositivo legal que es el famoso 61 de la Ley de Amparo. Creo que eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron. Y es una manera de sacar de la bronca a la presidenta que desacató. Yo no sé, yo creo que la presidenta tiene gente muy inteligente, con mucha formación política. Creo que tiene un presupuestote como para poder contratar buenos abogados y no estar en estas maromas, con todo respeto. Creo que se equivocó. Y la manera de estar resolviendo esos errores, pues haciendo más grande el hoyo, con otras cosas que no se habían visto jamás, ¿no? Pero bueno, también es cierto que el derecho genera una oportunidad de innovar, pues se ve que son bastante creativos. Sí. Pero sí hay que ponerle nombre a las cosas. Y esto ya es una crisis, desde el momento que se desacata una resolución de amparo, y va en camino de una ruptura. Ojalá no lo sea y corrijan el camino. Nadie les va a reclamar, nadie va a celebrar su derrota si corrigen. Al contrario, ojalá caigan en cuenta del problema. Sí, claro, nadie les va a celebrar. No. Ahora, esta interpretación del Congreso ¿tiene competencia el Congreso? No pueden a toro pasado decir lo que hizo, que el desacato no fue desacato, por favor, eso no. Exacto, no se puede. Está la figura de la interpretación auténtica, insisto, hace mucho tiempo, que en realidad es una ley, ¿no? Pero no sirve para convalidar criterios que siguió una autoridad ejecutante, una autoridad responsable en un amparo. Pero fíjate lo riesgoso. Pues mañana a mí me dictan una resolución, me confirman un crédito fiscal. Llegó el SAT, me auditó, me dijo, me debes 15 pesos. Yo digo, no, pues no lo reconozco. ¿Por qué? Porque las deducciones que yo considere son legales, no les debo nada. ¿Por qué? No les debo nada. A mí la señora la presidenta me dijo que lo injusto pues es injusto y lo que yo considero injusto pues no lo cumplo. Entonces pues yo no cumplo nada.
Bueno, pues te va a caer, te van a embargar ya, pues es que no tenemos el poder. Ella sí lo tiene. Exacto, ¿no? Claro. Pero pues es igual, ¿no? Es exactamente. ¿Cuál es la única diferencia entre lo que acabo de decir? Que el destinatario de una resolución diga me parece injusto. Sí, claro. Pues nada más la única diferencia que es que ella tiene el poder coactivo para poderlo ejecutar, hacerlo ejecutar, y nosotros no tenemos ni piedras para poder defender lo injusto desde la desobediencia. Claro. Ahora, combatir lo injusto. entonces, ¿has visto que la oposición está haciendo Yo ayer vi buena pelea, buena argumentación. Me duele mucho ver algunos con los que yo tuve alguna experiencia de vida en la política diciendo insensatez y media. Que el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, haya argumentado que sí se vale lo que se vale. Es verdaderamente lamentable, triste. ¿Cómo con el ánimo y el deseo de sintonizar con el poder, con quedar bien, son capaces de desandar su propia historia? Y lo peor, de violar el sentido común. El sentido común. Que me digan que esta reforma es inocua, porque no pasa nada, porque el poder revisor fraudulento de tránsfugas es absolutamente incuestionable. Sí. No, pues es algo que no veo ninguno haciendo ejercicios de conciencia. Sí, es lo que te digo. Nadie. Bueno, pero tú ya has hincho para pues cualquier cosa. Yo ahí voy a estar. Aquí somos Team Gil. Yo voy a dar la pelea, ya me voy a inscribir el 5. A ver con quién, con qué comité, porque ya veo cómo están los comités. Eso es lo que trascendió, ¿no? Pero pues eso, ¿no? Pues el tema es que elija el pueblo, pues dejen que el pueblo elija. Sí, que elija el pueblo. Digo, la verdad, que hagan esto un gobierno emanado de la izquierda. Oye, una supremacía constitucional, un gobierno de izquierda. Y el gobierno de izquierda que se alimentó de los movimientos pro derechos humanos en muchos momentos, que muchos de sus militantes provienen de ese movimiento de los derechos humanos, estuvieron a punto de sacarnos del consenso civilizatorio de los derechos humanos que nos hacen un país un poquitito menos injusto. Que es verdaderamente todo porque pues porque están en el poder, porque pueden y porque son incapaces de sentarse a reflexionar qué están haciendo. ¿No? ¿Qué están haciendo? Vamos a sentarnos a la mesa. Pues, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que la oposición ha dicho muchas veces que le ofrece a Claudia Sheinbaum una buena reforma en el marco de una constitución, y que no se les olvide nunca que la democracia, la verdadera democracia, tiene esa peculiaridad de que las mayorías de hoy pueden ser las minorías de mañana. Sí, claro. Y que el poder es temporal y que no hay... Bueno, ¿viste que dijo Adán Augusto que el PAN no va a poder ganar una elección ni en 50 años? La gran virtud de la democracia, y por eso es el mejor sistema de gobierno que ha conocido la humanidad. El menos imperfecto. El menos peor. Es que nadie tiene asegurada la victoria para siempre y nadie tiene asegurada la derrota por siempre. Y ya lo vimos. Te quiero mucho, Gil. Igualmente, querida. Muchas gracias. Buen día a todos. Que pases un buen fin. Si vas a la Fórmula 1, me avisas. Ahí me cuentas.